hay en la Tierra y fuera de ella muchos y variados misterios, muchísimos, sin resolver. Pero lo que he dicho frecuentemente, lo vuelvo a repetir. Créanme que muchos, no todos, de los misterios, no hay misterios, hay ocultación de la verdad, claro, hay intereses creados, hay organizaciones que ganan millones mediante falsedad y mentira y fraude. No hay misterio que no se pueda resolver, no lo hay. Todo, por muy incomplejo que parezca, se puede resolver si le dejan resolverlo. Si no le dejan, habrá presiones para que nunca se resuelva ningún misterio. Porque claro, he dicho muchas veces, un descubrimiento de los múltiples derrumba todo el sistema mundial. Luego el miedo a la verdad, el miedo a conocer la verdad, es el que causa pavor y se controla los medios de comunicación para que personas capacitadas para revelar misterios no los revelen, bajo amenazas de muerte. Por ejemplo, he dicho multitud de veces, ¿ustedes han visto alguna vez? Eso es un detalle, una prueba, que todos pueden meditar. Dice, bueno, a ver esto, ¿qué dice este hombre? ¿Es verdad o mentira? ¿Alguna vez en vuestra vida, hay miles de televisiones por todo el planeta, de todos los países, han visto alguna vez que se haga un reportaje de los esqueletos de gigantes hallados en el planeta? Jamás. Eso ni se toca. ¿Y cómo es que están todos de común acuerdo para ese tema tan candente no tocarlo? Prohibido. Hay un texto, un pensamiento filosofal que es verdad, ha pasado siempre. Dice, cuando en la Tierra, entre la humanidad, aparece un verdadero genio, se le reconocerá por este signo. Todos los necios se conjurarán contra él. O sea, cuando aparece un personaje que sí puede pensar, todo el mundo se asusta, da miedo. La gente da miedo. Un tío que le ven diferente, le ven y huyen. Es algo instintivo, ¿no? La gente siempre se ha dicho que los genios viven solos, la soledad de los genios. Entonces, cuando aparece un tío que tiene un don, una capacidad de resolver, asusta a todo el mundo. O sea, la gente se retrae. Es que le da miedo, porque la gente instintivamente no quiere oír la verdad. Le da miedo la verdad, no la mentira. La mentira está lleno de mentiras. Todo el mundo, los medios de comunicación, los programas, todo mentira. Y lo acepta con aplausos. Pero cuando alguien dice, voy a decir la verdad, se asusta. Y se cierran los medios de comunicación para que la gente llegue a saber la verdad. ¿Por qué dice Jesucristo estas palabras? Ahora piensen con lógica. ¿Por qué dice Jesucristo? Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. O sea, piensen con lógica. La gente está esclavo. ¿Y qué es un esclavo? No puede hacer nada. Es un esclavo, no pinta, ni corta, ni nada. No existe. Es un objeto. Un esclavo es alguien que no tiene voz, ni voto, ni derecho. ¿Pero qué le liberta? La verdad. Y el mundo está de esclavos. Y son pocos los que se van libertando. Luego la verdad liberta. Pero la gente quiere tener esclavos. Los poderosos, los del dinero, los de la pasta, los de las religiones, los de los gobiernos. Esclavos. Que tengan miedo a la verdad. Voy a hacerle unos pensamientos para que mediten. Eso lo revelaré todo en los medios de comunicación cuando empiece a hablar. Cuando empiece a sacar los gigantes entre rocas, la cueva de Hércules, el robot de la cueva, el cruzador de la cueva de Hércules, el arca de la alianza, el cuerpo de Salomón, el Moisés, el cuerpo de Noé y su familia en España también, la nave Salomón. Todas estas cosas van a causar un impacto inmenso. Pero claro, empezaré por los gigantes entre rocas. Y de ahí en adelante, efecto dominó todo. Y de ahí en adelante se derrumba el sistema. Verá que las sociedades tambalean en el mundo. Verá que impresionante, un descubrimiento. Pero, y claro, los medios de comunicación se vuelcan todo y empieza a despertar la gente. Unos pensamientos para que mediten. Miren, en la Tierra, por ejemplo,
y eso es común, ¿no? Habrá, nadie sabe cuántas, pero se calcula unas 30.000 religiones diferentes. 30.000 religiones diferentes. O sea, no solamente católicos y evangélicos, budistas e hinduistas son más que católicos, y protestantes, ortodoxos, bueno, y budistas, bueno, yo qué sé, hay un Manemar, una Babilonia, miles y miles de religiones diferentes, cada una a su Dios, su filosofía, su misticismo, su vestimenta. O sea, ¿cómo llegaron a existir tantas miles de religiones? Es que Dios ha hecho miles de religiones para que este diga, esto es blanco, y otro diga, el otro diga, no es negro, y el otro no es azul, no tiene color. Eso es Babilonia, confusión. La palabra Babilonia, confusión. La gente está confundida, ¿no? ¿Qué es la verdad? Como dijo Pilatos a Jesucristo, cuando dijo Jesucristo, que conocerán la verdad y la verdad lo libertará. Y Pilatos dice, ¿la verdad? ¿Y qué es la verdad? Habiendo tanta confusión, tiene que haber una verdad, pero ¿qué es? Pienso un pensamiento, por ejemplo, el primer profeta de la humanidad se llamaba Enoc. Eso lo pueden hallar en el Génesis, capítulo 5, versículo 24, pero el primer profeta de la humanidad, Enoc, dice que fue transferido. Dios lo cogió, lo transfirió. ¿Qué es transferir? Lo mandó, lo llevó a otro sitio. No dice dónde. Yo sé dónde, claro. Miles de años después se repite la historia de Enoc, y en la carta, en el libro, en la Biblia, ¿no? En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice el escritor, se llamaba Pablo, dice, Enoc fue transferido para que no viera la muerte. Lo buscaron por todos sitios y no lo hallaron, porque Dios lo había transferido. O sea, lo había mandado a otro sitio. No murió, dice, para que no muriera. Ahora la pregunta, fíjese, Enoc fue muchos siglos antes del diluvio. Y Noé ya predijo el diluvio y el fin del mundo, que pasarían 6.000 años después. ¿Qué religión tenía Enoc? No había nacido ninguna religión, no existía. ¿Pero qué religión tenía? Porque él hablaba un profeta de Dios. La pregunta es del millón. Bueno, ¿y qué religión tenía? Yo la responderé, claro. Claro que tenía una creencia, porque eso era un profeta de Dios que predicó en un tiempo, fíjense, en que la tierra había demonios materializados, millones. Y esos demonios, en la tierra había gigantes, los hijos de los demonios de las mujeres. ¿De dónde vinieron millones de mujeres? Cientos de millones. Había tantos cientos de millones en todo el planeta hace 6.000 años. ¿De dónde vinieron tantas mujeres? Del presente, transferidas al pasado como niños, y desaparecen anualmente en toda la Tierra. Pues no sé, nadie sabe, 10 millones de personas en todo el planeta, una media. Pueden ser 9, pueden ser 5, pueden ser 11, da igual, millones. Silencio en los medios de comunicación, silencio. Bueno, la pregunta del millón otra vez de nuevo. Bien, ¿qué religión tenía Enoc? Eran profetas de Dios. Los Nefelín, los gigantes, hijos de los demonios, ángeles caídos, y las mujeres. ¿Qué religión tenían los gigantes? ¿Cuál era su religión, su credo, su esperanza, su Dios? ¿Qué religión tenían los ángeles caídos, los demonios? ¿Qué religión tenía Noé y su familia? Porque dice en la Biblia que Noé, igual que Noé, era un predicador de justicia. Predicó a la gente para que antes del diluvio, el arca de Noé tardó en construirla él y su familia, 8 personas, 100 años aproximadamente. Porque dice la Biblia en Génesis capítulo 6, al principio, el versículo 1 adelante, que Noé tenía 500 años, 500, cuando empezó por orden de Dios a hacer un arca para meter animales, ¿sabes? Y preservar las especies del diluvio que iba a venir. 100 años estuvo hablando a la gente que se arrepintieran, que se volvieran al Dios verdadero. ¿Qué religión tenía? ¿Era budista, era hinduista, era cristiano? Jesucristo tardó miles de años en aparecer en la tierra. Preguntas, ¿eh? La gente no usa para pensar. Luego, después del diluvio, Noé llegó a vivir, después del diluvio, 350 años más. Dice en el Génesis capítulo 10, no, o capítulo 9,
versículo, el último versículo, no recuerdo, capítulo 9 al final, dice que Noé llegó a vivir 950 años. O sea, y sus hijos tuvieron hijos, y luego, siglos después del diluvio, se extendió la gente en la tierra. Dice que en Babilonia, en Babel, lo que es Irán, Irak, los hombres ya eran millones. Allí es donde pusieron ellos el primer rey, Nemrod, un rey rebelde, un ser demoníaco. Y por causa de ese rey, puesto por demonios, dice que Dios tuvo que confundir las lenguas y los extendió por toda la tierra. O sea, que la gente ya no podía entenderse y no podían trabajar, querían hacer pirámides, figurar, para, si venía otro diluvio, ellos subirse en una altura bastante elevada y allí no llegarían las aguas, en su locura, claro. Y dice que se extendió por toda la tierra, confundió las lenguas, no se entendían. Hay en la tierra 3000 y pico de lenguas diferentes, idiomas. Bien, ¿qué religión tenían toda aquella gente? Pues luego se extendió por todo el planeta, en todos los continentes aparecen personas de todas las razas, de todo. ¿Qué religiones tenías aquella gente? Eran maometanos, eran budistas, eran hinduistas, eran cristianos, eran católicos, eran... ¿Qué religión tenían? Porque después del diluvio y después de Dios confundir la lengua en Babel, pues pasaron miles de años hasta que llegó el pueblo de Israel, con Moisés, los judíos. Bien, pero Jesucristo era judío también. ¿Qué religión tenía Jesucristo? Es una pregunta interesante, ¿no? Él es fundador del cristianismo, verdadero. No del judaísmo, el cristianismo. Era judío él, y los apóstoles eran judíos todos. Pero fundó el cristianismo. No el catolicismo, el cristianismo verdadero. O sea, hay preguntas que la gente no las ha querido, no las puede entender. Porque fíjese un detalle más, final. Desde la creación de Adán y Eva, hace 6000 y pico de años, hasta la actualidad, 6000 y pico de años, una línea de milenios, pues han nacido millones de personas. Se calcula que en la Tierra habrán muerto, o sea, muerte natural o guerras o accidente, lo que sea, han muerto, pues unos más de 20.000 millones de personas, una media. Se mueren cada segundo 3 o 4 personas, o 5, cada segundo. Pero habrán muerto desde Adán y Eva hasta la actualidad 20.000 millones. Bien, ¿qué religión tenían aquellas 20.000 millones? Por todo el planeta. ¿Qué ha pasado con aquella gente? ¿En qué creían? ¿Han muerto? ¿Ya han desaparecido? ¿Se han olvidado? Unos dicen, no, habrán ido al cielo, otros no, o al infierno, o al karma, o a la transmigración del alma, o a la reencarnación. ¿Dónde están? ¿Muertos? Pero Jesucristo dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice, no se maravillen de esto, dice literalmente Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas, o sea, todos los muertos, resucitarán, volverán a la vida, tanto justos como injustos, buenos o malos, todos. Porque Jesucristo dio su vida en sacrificio para toda la raza humana. O sea, que hasta los que 20.000 millones que han muerto, volverán a la vida de nuevo, todos, sin excepción. Salvo los fariseos, los que mataron a Jesucristo, la religión. La religión, ellos dicen Jesucristo que ellos no volverán. Todos. O sea, es problemático. La gente ha sido engañada. Por eso es necesario un impacto muy grande. Es un impacto revelar misterios. Los gigantes entre rocas, que va a ser el primer paso. La cueva del el cronovisor de Salomón, la mesa de Salomón. Segundo paso, se vean los crímenes de la humanidad. El arca de la alianza. Tercer paso, el poder de Dios en la tierra. Por eso se hace el templo en Jerusalén. El cuerpo de de Noé y su familia. El cuerpo de Salomón. La nave de Salomón también, cargada de oro. O sea, son instrumentos, son descubrimientos para conmover al mundo y revelar la verdad. O sea, que esto del documento sencillamente es un conmover el mundo entero. Y entonces revelaré, ya verán, mucha gente ya lo está haciendo. ¿De qué religión tenía Enoc?
qué religión tenía Moisés, qué religión tenía Noé, qué religión tenían los que se extendieron por toda la tierra después de la confusión, el cambio de lenguas en Babilonia. Son misterios que la gente... Bueno, ¿cómo han aparecido las religiones? En 30.000, ¿quién las hizo? ¿Cuál es la verdadera? Porque tiene que haber una verdadera, ¿no? Porque hay un Dios verdadero, porque hay un creador universal, porque hay un universo, porque hay una tierra, porque hay un Hijo de Dios, Jesucristo. Y también un rebelde con millones de demonios, Lucifer, una lucha. Y Lucifer ya está para ser exterminado en la tierra y de aquí ya no sale con vida. En la isla de Malta y en otros hoyos que se han abierto para encerrar demonios. Son misterios que se resolverán antes del fin. Por eso Jesucristo, advirtiendo de que habiendo tanta confusión, bueno, la gente por lógica de bueno, tanto misterio, esto nunca se va a resolver. Muchos investigadores dicen, esto no lo resuelve nadie, nunca. Esto es un misterio que nunca se sabrá, estas construcciones cíclopes, la luna, Marte, la Tierra, las pirámides, los túneles, los obeliscos, las estatuas gigantescas. No, sí se resolverán, todo. Porque Jesucristo repite las célebres palabras dice, porque no hay nada oculto. O sea, piensen, nada, o sea, de todo. No hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido, o sea, oculto en cuevas, grutas, en donde quiera, que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Todo se revelará. Todo. ¿Por qué, como vuelta al principio, por qué cuando aparece un genio, dice, todos los necios se concentran contra él, se revuelven contra él? Dice finalmente un texto en los Proverbios, capítulo 14, versículo 17, eso es. Proverbios 14, 17 dice, más o menos, dice lo siguiente, hablando de las personas con talentos y con dones para revelar misterios. Dice más o menos, porque la persona, lean en texto, hay versiones diferentes, pero dice lo mismo. Porque la persona, dice, con capacidades, para pensar, es odiada. Lo dice la Biblia. O sea, una persona, Jesucristo era el mejor del mundo, el más sabio, el Hijo de Dios, milagros, maravillas, enseñanzas que han perdurado para siempre. ¿Y no era odiado? Y perseguido, calumniado, apedreado, asesinado entre ladrones. Prefirieron a Barrabás, un asesino mortal, antes que poner a Jesucristo libre. ¿Quién lo hizo? La religión, la cueva de ladrones, hizo que el pueblo le mataran a Jesucristo. El hombre con capacidades para pensar, dice la Biblia, es odiado. Proverbios capítulo 14, versículo 17.